Hace algo más de un mes subí el último vídeo, en el cual montaba un generador de ozono a partir de un kit. Debido a la situación actual en la que es muy difícil comprar los componentes, algunos me habéis preguntado si era posible montar un generador de ozono aprovechando los repuestos que cualquier aficionado a la electrónica podríamos tener en casa. También me habéis preguntado por los purificadores de aire o ionizadores. Aprovechando estas singulares vacaciones de Semana Santa, voy a montar un ionizador y un generador de ozono, utilizando solo material reciclado. Como del generador de ozono ya hablé en otros vídeos, voy a contar rápidamente qué es un ionizador. Un ionizador de aire es un dispositivo que sirve para purificar el aire dentro de un entorno cerrado. Al igual que el generador de ozono, el ionizador también necesita un generador de alta tensión. ¿Cómo funciona un ionizador de aire? Los iones se producen al exponer las moléculas de aire a un voltaje muy alto. El ionizador carga eléctricamente las moléculas del aire creando iones negativos. Los iones negativos, debido a un proceso químico natural, se unen a partículas en el aire como polvo, bacterias o polen, lo que hace que se depositen en las superficies de la casa y no estén revoloteando en el aire. Al eliminar el polvo y el polen del ambiente es muy útil para personas con alergias. La diferencia entre un generador de ozono y un ionizador es que el ozono se crea a partir de un pequeño arco eléctrico y el ionizador solo necesita ese campo eléctrico. En cualquier caso, los ionizadores también generan una pequeña cantidad de ozono y no solo iones negativos. Hay que tener cuidado porque el ozono es un gas tóxico cuando se respira en altas concentraciones. Hace unos años mostraba en un vídeo el montaje de un taser construido con apenas 4 componentes. Este es el esquema original que aconseja el fabricante para utilizar con este transformador, que como vemos tiene 3 devanados. 3 devanados independientes, uno de más sección que es el primario, otro pequeño con un hilo más fino que es una realimentación y el devanado de alta, que es el que tiene muchísimas más vueltas. Ambos devanados son independientes. En el montaje se utiliza estos 2 puntos como punto común para darle a la alimentación, se puede alimentar entre 3 y 6 voltios y luego lleva simplemente una resistencia de un diodo y el transistor. A través de esta bobina se crea una inducción, nada más encenderlo se crea un pico de tensión, ese pico se induce y este transistor oscila. Esta oscilación pasa al devanado secundario y se genera una alta tensión. El alta tensión ioniza el aire y cuando estos 2 electrodos están próximos se genera un arco eléctrico. Este generador de alta tensión es el que voy a utilizar para construir el ionizador y luego un generador de ozono utilizando el mismo circuito. El esquema original lleva una resistencia de 150 ohmios y yo la voy a subir a 680 con el fin de que trabaje más descansado, el transistor se caliente menos y aparte voy a utilizar un transistor de más potencia. Este transistor aguanta hasta 3 amperios y le voy a poner un disipador. De esta forma podré conectarlo de forma permanente sin que se caliente el circuito. En el montaje del taser lo alimentaba con 2 pilas de 1,5 voltios, lleva un portapilas, pero en este caso lo voy a alimentar a 5 voltios y así puedo utilizar cualquier cargador de móvil. Voy a poner esta plaquita adaptadora que lleva un conector micro USB, que es el conector más usado en cualquier tipo de cargador. Este circuito consume aproximadamente 1 amperio o un poquito menos, de forma que un cargador convencional puede valer. Como sé que alguno dirá, ¿y de dónde voy a sacar yo ese transformador? Pues voy a mostrar una alternativa. Se puede utilizar un transformador de línea de un televisor viejo o flyback, junto con el balastro o placa de control de una bombilla de gas, más conocidas como bombillas ahorradoras. La conexión que tendremos que hacer es unir los 2 extremos de los 4 que lleva a la conexión del balastro con el bobinado primario del transformador. Los 2 puntos de conexión internos del balastro no se utilizan. En este caso el circuito irá conectado a la red eléctrica y no será necesario utilizar el cargador. El generador de iones lo voy a hacer con una válvula, es un diodo estabilizador, en su interior lleva gas, es un OA3, el diodo este sería el cátodo, este es el ánodo es el electrodo que está en la parte más exterior, cerca del vidrio, hay una cierta separación. Esta válvula va a permitir con esta forma que tiene acoplarle una rejilla mosquitera metálica de forma fácil, luego sujetarla que quede presionada contra el cristal y cuando apliquemos el alta tensión del generador entre la placa y la malla exterior se generará un gran campo eléctrico. Debido a la distancia no llegará a saltar arco eléctrico, pero se ionizará la válvula, se iluminará todo el gas neón y así veremos que el equipo está funcionando. Con esto se generará un mínimo de ozono.
Para construir el generador de ozono lo que haré es utilizar el mismo circuito, lo que haré es cambiar esta válvula y lo sustituiré por una placa que la voy a construir también y la haré con una placa de cobre. Esta separación tiene que ser mínima, se podría hacer con un cristal pero tendría que ser muy fino y yo voy a utilizar cinta dieléctrica Kapton. Esta cinta tiene las propiedades de que aguanta mucha temperatura, más de 200 grados y además evita que se provoque un arco eléctrico y se perfore. No vale cualquier cinta adhesiva, tendría que ser cinta Kapton. Luego pondré la parte superior la misma cinta mosquitera y al estar estas dos placas sometidas a una alta tensión y tan próximas se creará una especie de plasma azulado, son pequeños microarcos y eso es lo que provocará la generación del ozono. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Por ejemplo, ahora puedes encargar 10 circuitos impresos de 10 x 10 centímetros a doble cara y con serigrafía por tan solo $5. Este es el montaje que tenía con el Taser, pero ya le he modificado. Le he añadido el disipador, le he cambiado la resistencia y aquí podemos ver el devanado. Estos dos son los hilos gordos, son los del primario que van al transistor. Aquí está el diodo, la resistencia de 680 ohmios medio vatio y el transformador. Por la parte de abajo vemos las conexiones, son muy pocas y el transformador está sujetado con estos dos alambres. Por el otro lado vemos los dos hilos sueltos, estos son los de alta tensión y ahí está la alimentación de 5 voltios que le he conectado esta plaquita con conector micro USB. Aquí es donde le pondré un cargador de los de tipo estándar de 5 voltios. Tendría que ser de 1 amperio como mínimo, pero no sería necesario utilizar un cargador de tipo rápido. Esta es la válvula estabilizadora, la OA3, es una válvula de gas. Su funcionamiento es similar al de un diodo Zener, en este caso es de 75 voltios, es la tensión de cebado de este gas neón que lleva dentro esta válvula. Este sería el ánodo o placa, es el electrodo más exterior de la válvula y es el que vamos a utilizar para conectar el transformador. El otro electrodo irá a esta malla metálica, es una malla mosquitera. Hay que arrollarla sobre el vidrio del cristal lo más junto posible, sujetarla con bridas y luego irá conectado al otro punto del transformador de alta tensión. Esta es la caja que voy a utilizar para montar todo. Dentro montaré la placa, la fijaré con adhesivo termofundible, al igual que la placa de la alimentación, pondré la tapa y luego la parte superior al exterior irá la válvula para que esté en contacto con el aire y se produzcan los iones. Ya he conectado el cargador y ahora lo voy a enchufar a la red. Ahí se puede ver que se enciende toda la lámpara. Es el gas neón interno que se está ionizando y por eso se ilumina. No se escucha ningún chisporroteo, lo que quiere decir que ozono apenas estará sacando. Más que nada porque no huele a ozono. Voy a acercar la cámara. Como siempre hay gente que me pregunta que si es peligroso tocarlo, en este caso no lo es. La alimentación está aislada de la red eléctrica y aunque la rejilla exterior tiene un potencial de tensión muy alto, no está referenciada a tierra y se podría tocar sin problemas. Y además, como tampoco se crea arco eléctrico, tampoco quemaría. Este ionizador habría que meterlo dentro de una caja
junto con un ventilador y sus filtros de aire, pero lo que voy a hacer ahora es convertirlo en un generador de ozono. Voy a sustituir la válvula por una lámina de cobre, la aislaré con cinta Kapton y encima irá la rejilla metálica. Ya está encendido, se escucha el chisporroteo, aunque apenas se aprecia con la luz, y además huele a ozono. Así es como se ve con la luz apagada. Y así es con la luz encendida.